Buenos días, Agustín. Buenos días, Luciano. Un gusto Bueno, que me llamen. bueno, cuéntenos la 1420. ¿Qué significó para la Argentina? Más allá de este Wow. dato anecdótico que hacíamos referencia recién, ¿no? Bueno, usted la presentó bastante bien. La presentó bastante bien. Vamos a empezar diciendo que cuando nació Domingo Faustino Sarmiento en 1811, nuestro país no tenía nombre. Tampoco se sabía a dónde empezaba y dónde terminaba. El nombre que tenía era un poco confuso, Provincias Unidas de Sudamérica o Provincias Unidas del Río de la Plata, también confusa, porque el Río de la Plata también era Paraguay, era el Río Grande do Sur, y era la Banda Oriental, y era Chile, y no, nada de eso después sucedió. O sea, no tenía nombre y no sabíamos bien dónde empezaba y dónde terminaba. Cuando muere Sarmiento, en el año 1888, el país se llamaba República Argentina y estaba consolidado. Esa fue la batalla que tuvo Sarmiento en toda su vida. Sarmiento, que era un provocador, un autodidacta, fue el que pensó, el que imaginó cómo se salía de la barbarie, cómo se salía de la guerra, cómo se salía de la guerra fratricida. No nos olvidemos que en el siglo XIX en nuestro país hubo 50 años de guerra civil, entre interprovinciales, entre unitarios y federales, que ni los federales sabían muy bien qué quería decir ser federal, ni los unitarios sabían muy bien qué quería decir ser unitarios, unitarios contra unitarios, federales contra federales, muerte, donde el que ganaba le cortaba la cabeza al que perdía. Ese era el país nuestro en sus orígenes. Luego de la situación heroica que no vamos a relatar ahora, de la independencia, de la lucha por la independencia, vinieron la anarquía del año 20, vino bueno, la dictadura de Rosas, que consolidó un esquema a partir del terror. Entonces empezamos una etapa distinta a partir de Caseros, con las presidencias, pero Argentina se divide de vuelta en la década del 50 y hay dos Argentinas, hay dos países, la provincia de Buenos Aires por un lado y el resto del interior, el norte y el litoral por el otro. Todo esto termina luego de la batalla de Pavón, termina definitivamente y empieza una era de progreso, empieza una era, pero seguía habiendo conflictos de todo tipo. Pero ya se sanciona la Constitución Nacional, que Buenos Aires no acepta, pero después sí, y entonces se unifica el país. Hacia los 80, que es donde vamos a ir con la Ley 1420, hay dos hechos muy importantes. Un hecho muy importante es que se federaliza la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que se pacifica el país a partir de ahí, porque la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital de todas las provincias, la capital federal. Y el gobierno nacional deja de ser un huésped del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador era más importante que el presidente. Y entonces empieza con la ley de federalización de la Ciudad de Buenos Aires otro país, justamente en el fin del gobierno de Avellaneda y el principio del gobierno de Rocco, del general Rocco, un tucumano que había estudiado en Entre Ríos en el famoso Colegio de Concepción del Uruguay y que tenía todo un impulso para consolidar el país. Nuestro Sarmiento, el que mencioné anteriormente, ya grande, había luchado toda su vida en contra del despotismo y a favor de la educación. Él consideraba, al igual que consideró Belgrano en 1802, que la base de la educación estaba en educar al soberano, en Al pueblo. educar al pueblo. Escribió un libro, un trabajo impresionante mucho tiempo antes, que se llamaba Civilización y Barbarie, no civilización o barbarie, sino civilización y barbarie. Fue una descripción de nuestro país, de las Pampas, fue una descripción. Lo que él veía era barbarie, lo que él veía era analfabetismo, lo que él veía era desconocimiento de las más elementales formas de convivencia, y a eso le ofrecía la educación pública, a eso había que abocarse. Habían habido programas interesantes
con el gobierno de Mitre, con el gobierno de Sarmiento, con el gobierno de Avellaneda, donde se planteaban, por ejemplo, que gobernar era poblar, y eso era también una consigna importante. Había otra consigna que tuvo Roca, que era paz y administración, otra consigna importante, pero Sarmiento seguía insistiendo con la educación popular, con la educación popular, con la educación mixta, porque la clave de la educación estaba en la mujer, y la mujer era analfabeta. Todos eran analfabetos, en menor medida los hombres, porque los colegios, los pocos colegios que había en la República Argentina eran para hombres. No había colegios de niñas y señoritas. El primero que crea y piensa en un colegio de niñas y señoritas fue Belgrano, y construye un colegio de niñas y señoritas en 1802. Luego Mariquita, la deliciosa Mariquita Sánchez de Thompson, que va a tener esa oficina de la beneficencia y va a regentear 2 colegios de niñas y señoritas. Pero Belgrano decía que todo el país tenía que tener mujeres educadas, porque las mujeres educadas educaban mejor a sus hijos. Y a partir de ahí surge el concepto de la ley 1420. En un mundo desquiciado, tampoco pensemos que Europa era una panacea. Europa tenía tantos conflictos luego de la guerra franco-prusiana, que ganó Prusia y perdió Francia. Tenía tantos conflictos, Francia tenía tanto, estaba tan empobrecida Francia por la cantidad de dinero que tenía que pagar de indemnización por haber perdido la guerra, además de haber perdido Alsacia y Lorena, que empezaron a repartirse justamente, mientras que los argentinos estaban pensando en la ley de educación en nuestro parlamento, los franceses y los europeos estaban repartiendo África. Por eso África tiene los países tan delimitados con escuadra y compás, con líneas geométricas, porque no respetan accidentes geográficos, sino que son líneas hechas desde Europa. Claro, desde la distancia, ellas desde la distancia con elementos de geometría, le diría, con herramientas de geometría. Así que repartieron África para solucionar los problemas que había en Europa, pero no los solucionaron. Mientras que Rodin escribía, hacía la famosa figura del pensador, mientras que Brahms escribía la famosa baile húngaro, había guerra por todos lados, y Argentina pensaba, en esos tiempos, a través de Sarmiento, la batalla de Sarmiento, de Juana Manso, una colaboradora de Sarmiento que también impuso sus ideas en una ley. Ahora, perdón, Jorge, perdóneme, Jorge, pero sí. ¿Por qué, si Sarmiento fue tan determinante para la ley 1420, sí, por qué no se da en su presidencia, que fue anterior a la de Roca? Y no tenía consenso, no tenía posibilidades. No tenía posibilidades. Todo esto tiene su tiempo. Pero sigue la lucha de Sarmiento. No se olvide que Sarmiento tuvo que lidiar con la guerra del Paraguay, que él no había generado, se había generado en la época anterior de Mitre. Una guerra tremenda, pues. Y que le costó la vida de su hijo también, ¿no? Que le costó la vida a su hijo, que le dolió mucho a él, ¿eh? Él quedó muy, pero muy consternado con la muerte de Dominguito. Él se enteró de la muerte de Dominguito en el mismo momento que se enteró que iba a ser presidente. Ahora le pido le pido una ponderación respecto de lo que significó o lo que significa la 1420, ya no en el contexto aquel que usted describía con mucho detalle. Sino, ahí voy. En 2 minutos y termino. Sí, sino con toda la trascendencia que ha tenido, porque ha reinado esta ley por décadas. La ley 1420 fue algo así como un cicatrizante, ¿no? Un cicatrizante que va a cicatrizar las heridas de todo este periodo tremendo de las guerras civiles, donde había muertos, miles de muertos, por la ignorancia, por el fanatismo. La ley 1420, lo más importante de la ley 1420 es que era mixta. Era revolucionario pensar en algo mixto, que era laica. Era más revolucionario todavía pensar una ley laica para la educación en Argentina. Laica, mixta, obligatoria y común. Esta ley, al igual que el ferrocarril,
al igual que el telégrafo, al igual que el alambrado, al igual que los inmigrantes, esto es, gobernar es poblar, va a ir cambiando la fisonomía del país. La paz, con la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución Nacional, el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfield y la Ley 1420 van a dar un fruto extraordinario porque cambia el país. Y de ese país bárbaro, en guerras civiles, en peleas interminables, se va transformando en un país receptor de inmigrantes europeos que van a poblar todas las provincias de la Argentina, ya llamada República Argentina, y con el arado, con el ferrocarril, con el cruce de razas, empieza Argentina a exportar ya no tasajo, que era carne salada de los saladeros, que hizo rico a Rosas y que hizo rico a Urquizas, entre otros tantos, pero que era carne para los esclavos, para los mercados esclavistas. Ahora empieza a enviar, a exportar lana, empieza a exportar carne enfriada, y Argentina empieza a progresar, porque la base de la ley 1420 es el progreso. La base de esa ley es ese pensamiento positivista que tenía esta generación del 80, una generación del 80 magnífica, que eran padres de los que habían sido la generación del 37, esa generación romántica liderada por Esteban Echeverría. Entonces el progreso empieza a ser palpable. Y empiezan a venir 200, 150.000 italianos de todas las Italias, rusos de todas las Rusias, españoles de todas las Españas, ingleses, irlandeses, sirio-libaneses, de la colectividad judía de Rusia y del sur de Polonia, de Galicia, y empiezan a instalarse primero en lo que va a ser la provincia de Buenos Aires, el centro-sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, todo Entre Ríos, pero luego van a Corrientes, van a Misiones, luego van a Santiago del Estero, luego van para el sur, para su propia provincia, los vascos, los irlandeses, los galeses, empiezan y vienen 6 millones de personas a nuestro país. Y como bien dijo usted al principio, una vez que operó la ley 1420, 16, 15, 20 años después de esa ley operando en Argentina 1420, mixta, obligatoria, común, que iban de los 6 a los 14 años, el guardapolvo blanco que se va a incorporar después, pero cantar el himno, formarse en fila, aprender matemática, aprender historia, aprender lengua, aprender a leer y a escribir. Todo esto hizo una revolución en Argentina que en 1910, con el festejo del centenario, Argentina tenía menos analfabetos que Italia y que España. Eso es el efecto de la 1420. Jorge, esta semana se produce un aniversario de la sanción, de la aprobación de aquella norma. Sí. Es un tiempo interesantísimo analizar la historia y sobre todo en un contexto actual como que tenemos en este momento, en donde la educación vuelve a estar en la centralidad. Pero ¿sabe qué? Se nos fue buena parte de la mañana, tenemos que ir a las noticias y le agradecemos infinitamente este gesto que ha tenido de darnos parte de sus minutos, de estos minutos de su agenda para charlar sobre la importancia de la educación. Le agradecemos enormemente el gesto que ha tenido,